Buenas noches, que tengan todos ustedes. Disculpe, ¿está en sala la doctora Medina Celi? Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, colegas. No, el otro. Buenas noches, disculpe, ¿se encuentra en sala el magíster Marcelo Pacheco? No sé dónde el vitrio. ¿Qué tal, estimado Jesús? Estoy en sala, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ahorita le voy a pasar la palabra a la licenciada Belén. Antes, por favor, de que inicie el curso, les voy a indicar unos aspectos en el tema de asistencia, que ya ha habido muchas consultas. Se va a dividir la asistencia, por favor, en dos ocasiones. La primera se va a liberar para los apellidos de la A a la M. Obviamente les van a avisar a qué hora pueden llenar. Y la segunda, en otro horario determinado, se va a liberar para los apellidos de la N a la Z. ¿Ya? Solamente esa aclaración, por favor. Entonces, licenciado Belén, ¿me puede escuchar? ¿Puede repetir la instrucción, por favor? Sí, claro que sí. Con respecto al control de asistencia, se va a liberar el sistema para dos grupos. El primero, en un horario determinado, va a ser de la A a la M. Les van a indicar, obviamente, ese instante que pueden llenar ese grupo. Y después, en otro horario, en el transcurso de la clase, va a ser el segundo, que es de la N a la Z. Gracias. Bien. No tiene por qué. Licenciada Belén, ¿me escucha? Sí, licenciado. Ya. Entonces, por favor, podemos empezar. Vamos, ya es casi 7:10 de la noche. Entonces, vamos a iniciar, por favor, el curso. Les dejo con la licenciada. Permiso. Bien, tengan muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio al segundo día del curso Inteligencia Artificial en la Educación Superior e Investigación. Nuestro primer expositor es el profesional magíster Marcelo Pacheco Camacho, psicólogo de profesión por la Universidad Católica Boliviana. El primer psicólogo en obtener la beca Chevening de estudios posgrado en Inglaterra, maestría en neurociencias cognitivas y psicosociedad, con enfoque en la construcción de la paz por la Universidad de Durham. Perito para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y coordinador de la especialidad en neuropsicología clínica UCB. Investigador titular para el Instituto de Investigación e Interacción de la carrera de Psicología en la UMSA. Actualmente, doctorante en la Universidad de Uppsala, Suecia, en el Departamento de Antropología Cognitiva. Vamos a dar
la bienvenida a nuestro primer ponente, Magíster Marcelo Pacheco Camacho. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Andrea, por la presentación. Es un gusto para mí conectarme. En este momento en Suecia es la 1:10 de la mañana. Estoy en mi oficina donde ejerzo funciones en la Universidad de Uppsala. Estoy muy contento de conectarme con Bolivia, estoy muy contento de conectarme con nuestra universidad. Les pregunto si se me escucha bien y si estoy transmitiendo adecuadamente. Se le copia muy bien. Escucha muy bien. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, tengo una hora, un poquito menos seguramente, alrededor de una hora para poder comenzar. Estimo que ya puedo comenzar a compartir mi pantalla. ¿Les parece? Sí, por favor. Muy bien. Adelante, En este por favor. momento, ya, claro que sí. Estoy compartiendo mi pantalla en este mismo momento. Así que estimo que ustedes ya la pueden ver. Bueno, vamos a comenzar. Estoy bastante, además, digamos, motivado por este tipo de eventos. El título de mi charla es esta: Psicología e Inteligencia Artificial. En nuestro seminario de Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Qué interesante que los organizadores del evento hayan pensado en el vínculo que existe entre inteligencia artificial y psicología, porque eso nos hace ver que, a los psicólogos nos hace ver que ustedes consideran a la psicología como una ciencia, y la consideran no solamente como una ciencia, sino también como, digamos, un conjunto de conocimientos comprobables que pueden aportar, ¿no?, a la discusión con respecto a el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de hoy. Así que espero que esta charla les pueda gustar, espero que yo pueda contribuir con algunos elementos al debate y, digamos, a la discusión que tenemos que tener en la educación superior con respecto a este tema. Entonces, aquí está. A veces el Google Meet no me cambia la diapositiva. Les voy a pedir que si la diapositiva no cambia, por favor, me avisen, pero yo creo que vamos a tener suerte, no va a ocurrir nada. Miren, primero vamos a hacer un agradecimiento. Quiero agradecer al doctor No se Moisés. está viendo sus diapositivas, licenciado. Estoy compartiendo, eso me dice acá el Se están Google. viendo. Sí, se está viendo. Se ve. Sí, sí. Sí, se ve, sí, se ve. Se ve. Y yo no veo, colegas. Sí se ve bien claro. Se Ya. ven las diapositivas. Sí, Los que no ven, tienen una Verifiquen sus equipos. Listo, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, primero vamos a agradecer al doctor Moisés, a su equipo y a su carrera. No es la primera vez que trabajo con Moisés. Hemos trabajado con Moisés en un proyecto para la cooperación suiza. He trabajado también con Moisés, gracias a él más bien, es que he podido ser tutor externo de la construcción de un robot que se acerca a una aproximación diagnóstica sobre ciertos elementos del espectro autista en cuanto al reconocimiento de patrones. Najib se llamaba nuestro tesista. Y bueno, ahora Moisés ha contactado conmigo y he decidido participar, principalmente porque creo que es un excelente profesional, él y su equipo, por supuesto. Quiero agradecer también a la carrera de psicología y sus autoridades. Hemos cumplido años hace no más de un par de días atrás. Hoy ha habido un acto donde han participado autoridades de nuestra universidad para felicitar a nuestra carrera. Quiero agradecer a nuestro director, al doctor Adrián Cardoso, a la directora del posgrado, a la licenciada Yaciara Elías, que siempre me han apoyado, y ojalá que puedan estar conectados en este momento. Bueno, hay algún disclaimer también acá. Les voy a pedir por adelantado disculpas por algunos posibles errores ortográficos. Pasa que preparo la presentación en un teclado que está en sueco y en un sistema operativo que está en sueco. Entonces, es un poco complicado, ¿sí? Te corrige automáticamente y espero que
no tengamos muchos errores ortográficos a lo largo de la exposición. Y bueno, lo que vamos a hacer en nuestra charla es mantener una postura optimista con respecto a la utilización de inteligencia artificial y salud mental. En general, desde las humanidades somos un poco reacios, muy en general, ¿no? Somos un poco reacios a la adopción de nuevas tecnologías. Y de todo corazón espero que eso cambie muy pronto. Desde las humanidades criticamos a los juegos de video, criticamos a las películas y a veces sin base en evidencia. Es bueno, por ejemplo, que nosotros sepamos que estamos investigando en psicología clínica la relación entre juegos de video y violencia social y no hemos encontrado ninguna. La correlación es prácticamente cero. No es correcto que jugando juegos de video violentos como Mortal Kombat o Counter-Strike, los jóvenes varones seamos más violentos. Lo que sí es correcto es que la soledad, la falta de un padre funcional en la familia y sobre todo la falta de integración social, eso sí nos hace violentos dependiendo además de nuestra constitución genética. Así que qué bueno que nuestros profesionales en ingeniería de sistemas o ramas afines nos den la oportunidad a los psicólogos. Pues muchas gracias. Este es el outline de nuestra sesión. Voy a comenzar hablando de conceptos neurocognitivos con respecto al concepto de mente a partir de Steven Pinker. Después vamos a intentar establecer una relación entre psicología científica, porque también hay otras, no otras psicologías, pero también hay otras versiones que dicen ser psicología, ¿no? Que no son, e inteligencia artificial, pero vamos a darle un sentido humanista y orientado al desarrollo de potencialidades, ¿no? No vamos a decir que el uso de la inteligencia artificial causa TDAH o causa desmayos, por ejemplo. Vamos a cerrar con algunas conclusiones acerca de lo que está sucediendo ahora en cuanto a educación y en cuanto a psicología, en especial en nuestro país, y vamos a intentar mantener un enfoque optimista, un enfoque además, digamos, basado en evidencia con relación a cómo esto puede progresar y puede progresar bien. Así que vamos a comenzar. Miren, si nos basamos en este bestseller en neurociencia cognitiva, Cómo la mente trabaja, de Steven Pinker, que es uno de los principales psicólogos de la historia, con una visión evolutiva y neurocientífica acerca de el cerebro humano, pues vamos a entender de que la mente es un sistema de órganos de computación. Es decir, el cerebro humano, el principal trabajo del cerebro humano es computar información, no procesarla, sino computar. Y la mente es producto de la selección natural, es decir, tal como nosotros trabajamos y vemos el ambiente y percibimos colores y nos relacionamos con nuestras parejas, es producto de la evolución humana. Un gran tratado sobre evolución humana es El origen de las especies de Charles Darwin, que realmente debería ser una lectura obligatoria, incluso desde la secundaria. ¿Y por qué la selección natural ha permitido la emergencia de la mente basada en el funcionamiento de nuestro cerebro? Porque teníamos que resolver problemas. Pero la gran enseñanza de Steven Pinker es que nuestra mente, que computa información, no solamente va a resolver problemas, sino es un sistema que ahora mismo nos está dirigiendo a la prosperidad. Y la inteligencia artificial trabaja en esos dos niveles, en la resolución de problemas y en la generación de prosperidad. Y a lo largo de nuestra charla intentaremos profundizar más aspectos acerca de ambos elementos. La mente, estimados colegas, es lo que el cerebro hace. Si el cerebro piensa, pensar para el cerebro es un modo de computar. Básicamente, desde el ámbito de las neurociencias cognitivas, ¿qué significa computar? Significa que el cerebro no solamente puede realizar cálculos o establecer jerarquías, que son dos de las funciones evolutivas más importantes de todo cerebro humano, de todo cerebro, de todos los mamíferos, incluso de los ganglios cerebrales de insectos. Nuestro sistema nervioso está absolutamente especializado en la detección de patrones y en el establecimiento de jerarquías. De hecho, nuestros neurotransmisores, dopamina, serotonina y otros más también, una de sus funciones primordiales es ayudarnos a clasificar el ambiente en jerarquías. Pero la mente no solamente hace eso. ¿Qué significa computar? Les estaba comentando. Computar significa transformar la energía del medio ambiente en información interpretable para nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso hace justamente eso, transforma la energía del medio ambiente, energía en forma de luz, energía sonora, energía en nuestra piel, y nuestro sistema nervioso la transforma en electricidad, y esa electricidad es absolutamente interpretable por distintas capas de nuestro cerebro. De hecho, la postura de Steven Pinker debería enseñarse desde los primeros años en psicología.
En psicología ya no deberíamos hablar de escuelas psicológicas, ya no deberíamos clasificarnos en cuanto a si uno es psicólogo, psicoanalista o humanista o sistémico. Los psicólogos deberíamos estudiar la evolución humana y estudiar la hipótesis computacional de Pinker con respecto a el diseño de nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro también computa y lo viene haciendo desde hace por lo menos 1.5 millones de años. Y al igual que seguramente existen muchos productos de ingeniería de sistemas, es decir, programas, chatbots o inteligencias artificiales o algoritmos que, digamos, se pueden subdividir en distintas unidades, nuestro cerebro también se subdivide en distintas unidades biológicas que interactúan entre sí además y su objetivo es darnos una idea de cómo podemos sobrevivir y prosperar en el mundo. Me gusta mucho unir la neurociencia cognitiva y como base de una psicología científica con la inteligencia artificial, porque creo firmemente que la inteligencia artificial no solamente nos va a permitir resolver problemas apremiantes, sino también aspirar a ciertos grados de prosperidad. He estado intentando entender algunas aplicaciones directas de inteligencia artificial desde que trabajo con Moisés, como por ejemplo, hasta donde llega mi conocimiento, el AlphaGo, en su tiempo, por ejemplo, la Deep Blue. Y entiendo que parte de, digamos, la intención evolutiva de los sistemas de inteligencia artificial es maximizar las ganancias y minimizar sus pérdidas, exactamente igual que hace nuestro cerebro. Quizás es por eso que mucho de la investigación en inteligencia artificial se basa en modelos teóricos que explican el funcionamiento en redes neuronales y de aprendizaje de nuestro cerebro. Al igual que la inteligencia artificial intenta identificar patrones o secuencias para luego darnos información maravillosa, nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. Nuestro cerebro cumple con una ley muy interesante. Primero, que quiere maximizar las ganancias. Y si no puede ganar, va a intentar minimizar las pérdidas, básicamente en cualquier tipo de interacción humana. Algo interesante en el ámbito de la psicología, estimados colegas, es que esta ley de maximizar las ganancias y de minimizar las pérdidas ya fue descubierta por los economistas de su tiempo, ¿sí? En su tiempo más bien. Y los psicólogos recién estamos llegando a conocer y concluir de que nuestra conducta tiene una base neurobiológica evolutiva total. Bueno, entonces la mente es el recurso natural más valioso del planeta, porque es infinito y porque habita en un órgano noble como es el cerebro, cuya potencialidad se puede medir no solamente aritméticamente, sino también geométricamente. Esa potencialidad puede crecer geométricamente. Y ahora tenemos una herramienta maravillosa como la inteligencia artificial que seguramente va a permitir que el recurso natural más valioso del planeta sea utilizado para el bien, para la paz, como vamos a ver más adelante. Entonces, a mí como psicólogo, me interesa construir salud mental. Es cierto que hay una psicología que se interesa en evaluar los síntomas, que podemos denominarla para efectos de nuestra charla psicología clínica. De todas formas, casi todos los modelos en psicología han entrado en crisis epistemológica ante la emergencia de evidencia cerebral. Y no sobre todo, y no solamente más bien a partir de la emergencia de evidencia cerebral de laboratorio, ¿no? Sino a partir de que en neurociencia cognitiva estudiamos el cerebro en términos longitudinales, es decir, haciendo experimentos que duran 30 años, 40 años, 35 años. Por ejemplo, la Universidad de Durham en Inglaterra ha iniciado un experimento que ha comenzado entre 2020 y 2021, donde va a querer estudiar a la mayoría de los bebés que han nacido en época de pandemia, y ese experimento va a terminar en 2050, en el 2050, 30 años de monitoreo, porque ya tenemos las herramientas para hacer estudios longitudinales y no solamente basar nuestro razonamiento en intuiciones o en anécdotas personales, ¿sí? Entonces, a mí como psicólogo me interesa construir salud, no diagnosticar enfermedades. La psicología clínica es una de por lo menos 45, 47 especialidades que la APA, la Asociación de Psicología Americana, reconoce y otras organizaciones también. Entonces hablaremos de construcción de la salud mental, no hablaremos de diagnosticar. No queremos saber quién consume alcohol, quién consume, quién no puede controlar sus impulsos para dañar a la gente. No queremos saber eso, queremos saber los determinantes de la salud mental.
Les pido disculpas por seguramente la falta de claridad de la imagen, pero es lo mejor que he podido hacer, además utilizando una AI que me ha permitido clarificar la imagen original. Entonces, en términos de la salud mental, sí, van a haber cosas sobre las cuales se puede hacer poco. Por ahora sabemos que se puede hacer poco. Como por ejemplo tu carga genética. Se puede hacer poco porque tus genes determinan básicamente el tipo de enfermedad mental que vas a tener a lo largo de tu vida. Básicamente. Se puede hacer poco sobre eso. Pero se puede hacer mucho acerca de las condiciones de vida y de trabajo. Se puede hacer mucho acerca del desempleo. Se puede hacer mucho acerca de la seguridad alimentaria. Se puede hacer mucho acerca del acceso de nosotros como ciudadanos a la salud global y también a la salud mental. Porque el principal obstáculo para el desarrollo del cerebro saludable es la pobreza. La pobreza rampante que existe en nuestro país, la pobreza profunda que existe en Latinoamérica y en el África, es la pobreza, que en los 90 se llamaba subdesarrollo y que ahora es uno de los principales objetivos de la agenda de la ONU, ¿no es cierto? Y de otras organizaciones afines a la ONU, que es el fin de la pobreza. La pobreza es uno de los principales predictores de enfermedad mental. Dura además, ¿sí? La pobreza es uno de los principales predictores de un nivel de desarrollo cerebral inferior al que podríamos tener. La pobreza es uno de los principales predictores, además de una capacidad disminuida de poder contribuir a la comunidad. Entonces, al momento de armar este tipo de charla para estos grandes seminarios, me he preguntado cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a los psicólogos a disminuir la pobreza. Ese es uno de los usos más importantes de la inteligencia artificial. Y la pobreza puede ser disminuida mediante el uso de la inteligencia artificial a partir de la creación de nuevas oportunidades de trabajo. Una de las cosas que casi siempre muchos vamos a escuchar, en especial del ámbito, digamos, sociohumanístico, es que hay una innovación tecnológica que le quita trabajo a la gente. Entonces, bajo esa lógica, no debería haber ninguna innovación tecnológica, ¿no? Ni hachas, ni martillos, ni siquiera el fuego, porque le hubieses quitado trabajo a alguien. Pero lo cierto es que, así como algunos trabajos pueden desaparecer, muchos otros van a aparecer. Entonces, para mí como psicólogo, que yo quiero construir salud, pues la creación de nuevas oportunidades de trabajo me conviene a partir de la inteligencia artificial. Y sobre todo, esa creación de oportunidades de trabajo puede no solamente venir de grandes empresarios o de grandes instituciones. El propio usuario de la inteligencia artificial puede crearse su propia área de conocimiento, su propio trabajo. Entonces vamos a necesitar ciudadanos que quieran innovar y que quieran proponer cosas. La inteligencia artificial también puede proporcionar una experiencia educativa a muy bajo costo, que sea eficaz además, que les permita a los ciudadanos del sur global, por ejemplo, como a mí, como becario en Suecia, habiendo nacido en Bolivia y habiendo trabajado en Bolivia, que me permita adquirir nuevas habilidades para poder paliar mi situación de pobreza. Entonces, la creación de nuevas oportunidades de trabajo y la adquisición de nuevas habilidades permite que la pobreza disminuya y, por lo tanto, mejore la salud mental de nuestra población. Uno de los elementos que también he encontrado que la inteligencia artificial puede darnos para disminuir la pobreza, no solamente es la productividad agrícola o la traducción de información a otros idiomas, como bien hace, por ejemplo, el ChatGPT o el chat de Bing, sino la inclusión financiera, la posibilidad de que más y más personas participemos del sistema financiero cobrando dinero para intercambiar nuestros servicios, para intercambiar nuestro talento. Entonces parece que la inteligencia artificial es una gran constructora de riqueza, no necesariamente de pobreza por haber relocalizado, digamos, a algunos trabajadores. Pero específicamente en psicología, ¿cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial? Miren, nos va a dar mucho apoyo, nos está dando ahora mismo mucho apoyo, en especial en el control de la ansiedad. Los programas que pueden ser diseñados a partir de la información psicológica, es decir, programas de control de la ansiedad, por ejemplo, ya son absolutamente personalizados, como voy a remarcar a lo largo de la charla, porque no toda intervención psicológica tiene efectos universalizadores, es decir, hay que saber personalizar las intervenciones terapéuticas.
Y justamente ahí me voy al otro punto, que es psicoterapia personalizada. Los modelos psicoterapéuticos han tenido una intención generalista en los años 60 y 70, pero ahora ya no. Los modelos terapéuticos inclusive se ajustan a los efectos que tiene la psicoterapia en el cerebro. Y ese es uno de los ámbitos más alucinantes de la investigación neurocientífico-cognitiva. La psicoterapia cambia el funcionamiento del cerebro. Por eso es uno de los mejores inventos del ser humano, ¿no? Psicoterapia e inteligencia artificial, digamos, porque cambia la manera que tiene el cerebro de emitir sus químicos y además de conectarse entre sí en nuestras neuronas. También la inteligencia artificial, en específico en la psicología, nos va a ayudar a tener, ya nos está ayudando a tener un mejor entrenamiento cognitivo. Nos mejora la atención, nos mejora la memoria, nos mejora la capacidad de resolver problemas. Porque, aunque puede sonar lo que acabo de decir, digamos, bastante lógico y obvio, yo pensaría que la capacidad de resolución de problemas te vuelve resiliente. Y la capacidad de resolver problemas, además, permite que aspires a más cosas, ¿no? Te da la capacidad de justamente aspirar para poder alcanzar tu mejor versión a lo largo de tu ciclo vital. Ya hay mucha evidencia acerca de cómo la AI nos ayuda a detectar el decaimiento cognitivo, lo que muy bien estudia la directora de nuestro posgrado, Yaciara Elías, que le llama reserva cognitiva. Y nos ayuda a gestionar o a tener una mejor gestión de nuestras emociones y de nuestras habilidades sociales. Si, por ejemplo, como ya existe, además tenemos modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a regular nuestras emociones, quizás la generación de habilidades sociales, en especial en varones jóvenes, va a ser mucho más efectiva, ¿no? Nos va a dar mejores resultados cuando nuestros varones jóvenes se conviertan en adultos. Pero, por ejemplo, ya tenemos usos interesantes y además muy basados en evidencia. Muchos investigadores emplean la inteligencia artificial para analizar cómo hablamos y cómo escribimos, de tal forma que tengamos una idea aproximada, por lo menos, acerca de nuestro bienestar. Por ejemplo, la hipótesis que se manejaba hace unos años atrás era que en las redes sociales, los varones que íbamos a ser socialmente agresivos, íbamos a escribir palabras referidas a la agresión en redes sociales, ¿no? En el Twitter y en Facebook, por ejemplo. Pero la inteligencia artificial nos ha, digamos, orientado en un razonamiento distinto. Los varones que vamos a ser socialmente agresivos no escribimos palabras relativas a la agresividad en nuestras redes sociales, pero sí palabras asociadas a la soledad y al dolor de estar solos. Entonces, los patrones, en cuanto a lo que hablamos y a lo que escribimos, tienen que ver, pues, con nuestro bienestar, y la AI nos ayuda a aproximar un análisis importante de dichos patrones. En la prevención del suicidio hay un debate grande ahora mismo en psicología clínica. El suicidio, ¿se puede prevenir o no se puede prevenir? Algunos investigadores, con base evolutiva, opinan que todavía no estamos en condiciones de decir si el suicidio se puede prevenir o no. Yo prefiero ser optimista y decir, ok, quizás no se pueda prevenir el suicidio como un fenómeno global, pero sí se puede prevenir algunos determinantes del suicidio. Entonces, la inteligencia artificial ayuda en esos determinantes del suicidio, como por ejemplo el análisis de posteo en redes sociales, interacciones online y la historia del bienestar en general. Entonces, quizás la AI no nos permita prevenir el suicidio, pero por lo menos nos está dando ya pistas que nos van a permitir intervenir, ojalá Dios quiera, de una manera temprana. El análisis de sentimiento, por ejemplo, el ChatGPT ya puede ser hasta cierto punto. He ensayado con el ChatGPT análisis de sentimiento. Yo creo que tiene un nivel muy interesante de, digamos, efectividad al analizar sentimientos realmente. Y también la inteligencia artificial en el ámbito específico de la psicología nos ayuda a detectar patrones cognitivos asociados a condiciones psicoclínicas, es decir, por ejemplo, estrés postraumático y también el trastorno de personalidad borderline. Entonces, los usos en psicología están bastante ya avanzados. El punto es, por ejemplo, ahora, ¿cómo nuestra universidad los incorpora? ¿No? ¿Tenemos la voluntad de incorporar? Eso sería una pregunta grande que se puede hacer a las carreras de psicología a lo largo y ancho de Bolivia. Y si tenemos la oportunidad, la voluntad de incorporar estos avances, ¿quiénes de los profesores se van a hacer cargo de incorporarlos?
Entonces, yo pensaría que con excepción de, por ejemplo, la crisis financiera que ha habido en 1929, que ha marcado un cambio muy grande en el desarrollo económico del mundo, lo mismo la crisis del petróleo de los años 70, o la crisis del sistema financiero del 2008 en Estados Unidos, y la pandemia, ¿no es cierto? Creo que hemos experimentado un desarrollo muy grande, un progreso muy grande en inteligencia artificial en los últimos 70 años, no sé si ininterrumpido, pero realmente por lo menos muy constante. Entonces, es una tecnología confiable. Es una tecnología que nos tiene que permitir pensar en la mejor versión del ser humano. En términos educativos específicos, estas fotografías pertenecen a la época victoriana en Inglaterra, ¿sí? Niñas aprendiendo a coser, ok, eso ya no se hace, con uniformes seguimos yendo, seguramente ustedes que tienen hijos, al igual que yo cuando iba al colegio utilizábamos uniforme, pero la disposición de los bancos no ha cambiado. La disposición de dónde se coloca el profesor tampoco ha cambiado, la disposición de dónde están los pizarrones tampoco ha cambiado. Entonces, como bien decía un excelente terapeuta en la ciudad de La Paz, cambiamos para no cambiar. Es simplemente la ilusión del cambio la que estamos viendo acá en comparación a cómo pasamos clases ahora. Entonces, aquí hay un conjunto de razonamientos que están inspirados en la relación entre inteligencia artificial y lo que podríamos denominar neuroeducación. ¿Sí? Podemos empezar con el razonamiento que está a la derecha, que es el más importante, ¿sí? Que en la experiencia mínima que yo tengo dando clases, muchas personas de mi generación se enfocan solamente en que los estudiantes no copien en los exámenes. Y cuando a veces conocen que yo soy psicólogo, lo primero que me preguntan es, ¿cómo evitas, Marcelo, que los estudiantes se copien? ¿Dónde? En las evaluaciones. Entonces, yo pensaría que ese no puede ser el principal foco de atención de un profesor, evitar que los estudiantes copien, ¿no? Por ahí el principal foco de un profesor debería ser que los estudiantes produzcan soluciones costo-efectivas para disminuir la pobreza en nuestro país, por ejemplo. Entonces, no sé si la inteligencia artificial nos puede acercar a la producción de dichas soluciones. Me animaría a pensar que sí. Pero sí sé que la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacernos mejores preguntas que las que solamente provienen de la pedagogía tradicional. La inteligencia artificial nos puede ayudar a hacernos un conjunto de mejores preguntas. ¿Cuál puede ser entonces el foco del profesor ante el uso masivo del ChatGPT? Pues se van a copiar los estudiantes. Haya o no haya ChatGPT, se van a copiar, ¿sí? Porque la copia no es correlacionable con el nacimiento del ChatGPT. Pero quizás podemos utilizar el ChatGPT y junto con otras herramientas para brindar a nuestra población soluciones costo-efectivas, como por ejemplo en la salud mental, chatbots. Y voy a terminar esta diapositiva informando de algo. En la experiencia que tengo trabajando en otras universidades, la creencia es que el aprendizaje online, el aprendizaje que estamos teniendo ahora mismo, digamos, ustedes gracias y se los agradezco nuevamente viéndome, genera poca retención, un aprendizaje poco profundo, poca calidad educativa, hay que volver al aula físicamente, ¿no? En términos específicos de retención y de aprendizaje de información, es falso que el aprendizaje online genere tasas bajas. La evidencia la pueden consultar además en una excelente base de datos que se llama ourworldindata.org, donde estas concepciones bien intuitivas que tenemos desde las sociohumanidades no se cumplen para nada en la evidencia. Entonces, creo que la tecnología en general nos ayuda a nos da la oportunidad de hacernos mejores preguntas. Siguiendo aplicando un enfoque optimista con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial y la psicología, creo que la AI me puede ayudar y a todos nosotros a potenciar la aplicación del método científico, ¿no? A nosotros que estamos en el ámbito de la educación, que somos científicos en nuestras áreas de especialidad. Algún estudioso va a pensar que la AI puede cambiar la naturaleza del método científico. Habrá que ver, porque desde que hemos tenido una revolución newtoniana es que podemos conocer el mundo metódicamente a partir justamente del método científico. Pero en términos reales de investigación, por ejemplo, en psicología lo que está ocurriendo es el primer punto que les planteé.
Las hipótesis del ayer, como por ejemplo el inconsciente, como por ejemplo la primacía del grupo con respecto al individuo, como por ejemplo la primacía de la cultura con respecto a la neurobiología cerebral, se están testeando en el aquí y en el ahora. Y estamos conociendo en psicología a ver qué hipótesis que teníamos o qué teorías que teníamos nosotros en nuestro pasado realmente se cumplen ahora mismo en las condiciones culturales y tecnológicas del aquí y del ahora. Y eso me parece un avance alucinante en cuanto a construcción de conocimiento y en cuanto a una cultura investigativa en nuestra propia universidad. Porque no puede ser que, y sigue ocurriendo eso, no puede ser que mis estudiantes estén pasando en el 2023 exactamente las mismas materias y con el mismo abordaje que las que yo he pasado en la Católica. No puede ser, simplemente por el avance natural del conocimiento. Y también estamos cambiando en psicología cómo abordamos nuestras hipótesis. Ya no tenemos, gracias a la inteligencia artificial, hipótesis en ideas luminosas, ¿no? Hipótesis basadas en anécdotas, hipótesis basadas en mi tía me ha dicho. No, ojalá que podamos generar hipótesis basadas en datos y además en datos masivos y sobre todo en correlaciones de datos. Y eso es lo que la inteligencia artificial a mí como investigador, digamos, como guía de tesis, me da un poco, hasta donde yo también la puedo utilizar, ¿no es cierto? La capacidad de descubrir correlaciones o factores causales desconocidos u ocultos. Por ejemplo, vamos a suponer que no vamos a suponer, vamos a entender de que hay un tipo de cáncer muy terrible para los varones, que es el cáncer de próstata. Destructivo, no solamente en cuanto al dolor, sino también en cuanto a la relación que tenemos los varones con nuestro aparato reproductivo, ¿no? Esa relación marcada por la fertilidad, de repente con la extirpación de la próstata, ya no se cumple. Terrible, tremendo. Y la inteligencia artificial nos ha ayudado a entender de que el cáncer de próstata evidentemente tiene raíces genéticas, pero sobre todo depende de la estructura de personalidad de los varones. Y ese ha sido un descubrimiento alucinante que ha obtenido un excelente psicólogo que apellida Kraft en la universidad, si mal no recuerdo, es una universidad americana, creo que es la Universidad de Stanford, hasta donde recuerdo. Este señor Kraft ha descubierto que si los varones tenemos un rasgo de personalidad que se llama neuroticismo y no podemos controlar nuestras emociones básicas, tenemos miedo del estresor, siempre nos preocupamos del qué dirán, estamos pendientes de las reacciones emocionales de los demás y no planificamos nuestro día, tenemos muchas más probabilidades de tener cáncer de próstata. Un factor psicológico que influencia poderosamente la aparición de un factor biológico. Y ese tipo de correlación, además, no es la única que hemos descubierto. Hemos descubierto que un factor de éxito en la vida adulta para varones y para mujeres es terminar lo que uno comienza. Si ustedes son, es la receta del abuelo, no es nada obvio, no es nada nuevo, perdón, lo que estoy diciendo, pero al momento de validar lo que decían nuestros sabios abuelos, pues eso ya se convierte en conocimiento. Si son papás o mamás de adolescentes en especial, pues sus adolescentes van a ser mejores adultos si ellos pueden tener la capacidad de terminar lo que comienzan. Y otra de las cosas que hemos descubierto en neuroeducación es que con la inteligencia artificial, a partir de correlación masiva de datos, es que si juntamos, por ejemplo, las notas del colegio con las notas de la universidad y los dos son buenas notas, es muy difícil que seas pobre. La nota que obtenemos en el colegio, sumada a la nota de la universidad, es un predictor de no caer en la pobreza. Lo mismo el control de impulsos. Y me gusta mucho eso, porque yo provengo de una generación donde siempre nos hemos dicho a nosotros mismos, otro día sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Y ignorábamos que geometría, cálculo y ecuaciones diferenciales se utilizan para el posicionamiento global y para que tengamos Internet. Entonces, ese tipo de información aplicada a la construcción de la salud nos da esperanzas acerca de la unión entre psicología, salud mental y, por supuesto, inteligencia artificial. Yo también pensaría, para cerrar mi exposición, empezar a cerrarla, de que la AI nos ayuda a potenciar nuestra propia inteligencia. La inteligencia artificial, no sé si nos puede ayudar a conocer más, tal vez sí, pero sobre todo, en mi experiencia, sí, la inteligencia artificial nos ayuda a conectar nuestro conocimiento.
a descubrir justamente nuevos objetos de estudio, a descubrir qué es lo que necesitamos para poder progresar como país, como barrio, como región, como universidad. La AI además nos ayuda a tomar mejores decisiones a partir de esa información, a resolver problemas, que es una gran habilidad que deberíamos tener todos en el ámbito académico, a recibir feedback, por ejemplo, ¿no? Sistemas basados en inteligencia artificial nos pueden ayudar a mejorar no solamente nuestro rendimiento como profesores, sino también nuestras relaciones como profesores. En algún momento hay que poner en la mesa del debate universitario la calidad de relaciones que establecemos entre nosotros como científicos, de nosotros con nuestros administrativos y de nosotros con nuestras autoridades, la calidad de las relaciones. Y sobre todo la inteligencia artificial ayuda a ser más creativos y más innovadores. Y esa creatividad y esa innovación va a repercutir saludablemente en nuestra cultura si sabemos orientarla. Si, digamos, basamos nuestra definición de creatividad en un libro que se denomina El Manual de Neurociencia de la Creatividad de Oxford en el 2018, los autores de ese libro definen la creatividad como el uso novedoso de información acumulada. Es decir, para ser creativos tenemos, según ese libro, tenemos que primero acumular información, almacenarla y ver lo novedoso en la información que ya hay o encontrar mejores conexiones en la información que ya hay. Por lo tanto, un sistema inteligente que nos permita analizar de mejor manera la información y sobre todo que nos permita explorar mejores y lindas maneras de conectarla, nos va a hacer más creativos. Nos va a ayudar a hacernos las preguntas adecuadas y quizás esa creatividad se traduzca en productos que permitan disminuir nuestra propia pobreza. Ahora, evidentemente hay pitfalls, es decir, peligros que desde el punto de vista de la psicología más o menos científica la AI puede tener, ¿no? Es posible que, por ejemplo, ciertas corporaciones tecnológicas lleguen a ser más poderosas que los gobiernos. Eso ya está sucediendo hasta cierto punto también. Aunque si tienes gobiernos incapaces, por ahí las corporaciones son una mejor alternativa. Pero realmente pueden haber corporaciones que pueden ser más poderosas que algunos gobiernos. Un peligro que se ha detectado muy interesantemente, que lo teoriza muy bien un excelente neuropsiquiatra que se llama Pablo Malo, es el tribalismo ideológico y la hipermoralización, como producto de la utilización de la información digital y de inteligencia artificial. ¿Qué es el tribalismo ideológico? Es que, digamos, en el ámbito de la izquierda, digamos que solamente se junten los socialdemócratas con los socialdemócratas nomás, los socialistas con los socialistas y los comunistas estalinistas con ellos nomás. En el ámbito de la derecha se juntan los liberales clásicos entre ellos nomás, los libertarios entre ellos nomás y los parolibertarios entre ellos nomás, entre nosotros nomás. Y se llama tribalismo porque en esos grupos existe una ideología de ir a reñirle al otro grupo porque está pensando distinto y volver a los que felicitan, ¿no? Y eso ocurre mucho en grupos de WhatsApp. De repente, un político publica algo que al grupo de WhatsApp no le gusta, alguien avisa y toditos los del grupo de WhatsApp van a mandarle saludos a esa persona en sus redes sociales. Eso es tribalismo ideológico. Y es una tendencia que ha disminuido un poco en los años 90, según Steven Pinker, pero que ha aumentado a partir de la aparición de inteligencia artificial y de conocimiento y de presencia más bien digitalizada en el mundo. Veremos si puede disminuir. Es posible que también la AI cambie la fuente real de decisión. Es decir, es posible que dejemos las decisiones más importantes, en especial con respecto a salud mental, con respecto a psicoterapia, por ejemplo, en manos de la inteligencia artificial. Yo me animaría a pensar que la inteligencia artificial es un gran aliado en psicoterapia. Es un excelente aliado porque, en especial en nuestro país, por ejemplo, la cobertura de psicoterapeutas en términos del territorio de Bolivia es muy baja. Somos uno de los países que menos cobertura real tiene en cuanto al acceso de nuestra población a servicios psicológicos. ¿Qué mejor que una persona que está viviendo un duelo, por ejemplo, y que no puede acceder a la psicoterapia porque es un poco cara, que tiene que ser así además, o porque es muy lejos el terapeuta, o porque no confía en el terapeuta, qué mejor que si tiene internet pueda vincularse con el terapeuta telemáticamente o pueda acceder a servicios terapéuticos en forma de chatbots.
Además, los estudios, por ejemplo, con respecto al Woybot, que es un excelente chatbot psicoterapéutico, son bastante optimistas, porque las personas que, en mis palabras, ¿no es cierto? Las personas que lo programan, parece que además lo programan en función de la construcción de habilidades, no solamente en función del diagnóstico y decirle, mira, eres alcohólico y ahora busca ayuda en YouTube. No, en función de la construcción de habilidades. Entonces, una pregunta neuroética que la AI nos plantea es, ¿quién va a tener el poder de decisión de aquí a unos 5 años o 10 años seguramente? También otros peligros individuales, porque los otros peligros que he discutido tal vez son un poco más, digamos, societales. También hay otros peligros, digamos, individuales, ¿no? La pérdida de conexión humana. Profesionales que están metidos en su computadora o personas que están solamente viendo la pantalla y que no salen al parque de la mano con su novia o no van a ver una película por más, digamos, poco exigente cognitivamente que sea la película, ¿no? Y quizás la AI nos puede como absorber un poco, pero también es la decisión del profesional que la usa de mantener niveles adecuados de uso y de contacto humano. Es posible que también la AI nos proporcione indefensión aprendida, ¿no? Es básicamente la sensación de no poder hacer nada y de sentirse impotente ante el progreso y el avance del mundo. No podemos hacer nada si nuestro dispositivo, ¿no? Pues nada, habla o ve a la biblioteca y lee, como han hecho las generaciones más exitosas de nuestros profesores. Pero sí existe ese peligro, en especial seguramente en los nativos digitales. Puede haber también una inmadurez emocional por parte del usuario humano, y este es un punto que quizás habría que profundizarlo, un poco más. Los usuarios humanos que tienen un gran conocimiento técnico con respecto a las inteligencias artificiales o a modelos inteligentes digitales, digamos, no necesariamente ese conocimiento técnico implica una correlación con su nivel de madurez emocional o con su nivel de, llegada a la vida adulta saludable. Entonces, hay que trabajar en eso, ¿sí? Hay que intentar vivir una vida adulta que nos permita utilizar la tecnología de una manera madura. También hay una ansiedad de pérdida de trabajo. Yo les puedo informar que hasta donde he estudiado este tema, las encuestas en Estados Unidos normalmente han dado como resultado, en algunas partes de Estados Unidos han dado como resultado que hay una ansiedad altísima por la pérdida de trabajo, en especial en trabajos automatizados. Eso se creía ahora, ¿no? Y ahora ya parece que también hay esa ansiedad de pérdida de trabajo en trabajos creativos, como por ejemplo son los guionistas de Hollywood. Hay una huelga en este momento en Hollywood de los guionistas, y en parte de las reivindicaciones de los guionistas está que no los reemplacen por modelos de inteligencia artificial creativos. Porque estas plataformas, digamos, de inteligencia artificial creativa ya pueden hacer guiones, pueden hacer chistes, pueden darte el outline de la historia. Entonces, ¿cómo será más adelante, no? Pero sí existe esa ansiedad y seguramente es una ansiedad que tiene que ver más con cómo el profesional afronta su trabajo, más que con la emergencia de inteligencias artificiales, porque no podemos prohibir que se desarrollen. De hecho, si prohibimos que las inteligencias artificiales se desarrollen, le estamos dando la oportunidad a regímenes despóticos y nefastos como el régimen chino o iraní de generar tecnología en inteligencia artificial con otros valores, ¿no? Y también pueden haber una adicción y uso constante y autodestructivo, ¿sí? Utilizar inteligencias artificiales, digamos, con objetivos malignos y además con objetivos autodestructivos en términos personales. De todas formas, yo pensaría que el ingenio humano es el que le da el verdadero valor al recurso digital. Es decir, cómo nosotros usamos la inteligencia artificial es una de las preguntas éticas y pragmáticas más importantes que nos podemos hacer. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para tener personas psicológicamente más saludables? Y ayuda a la inteligencia artificial a hacer eso, entonces hay que usarla y hay que emplearla, hay que cambiar la manera que tienen las sociohumanidades de abordar la tecnología. Entonces, quizás la inteligencia artificial nos ayude a salvar vidas, que es uno de los puntos más importantes que en psicología queremos hacer.
La psicología es una de las ciencias más nobles porque salva vidas, no solamente en psicoterapia, sino también con la dotación de conocimiento a nuestra gente. Por ejemplo, ya hay iniciativas para utilizar inteligencia artificial y optimizar la salud del cuidador, ¿no? Ustedes van a terapia. ¿Y quién le da terapia al terapeuta? Ustedes van a un médico. ¿Y quién cuida al médico? Yo voy donde un abogado. ¿Y quién cuida los asuntos legales de mi abogado? Entonces, esa manera de entender el desarrollo social puede ser enriquecida por la inteligencia artificial. Y lo que sí yo pensaría de una manera muy privada es que si la inteligencia artificial y su diseño, su programación, está fundamentada en valores de libertad, democracia, desarrollo y solidaridad, entonces va a ser una inteligencia artificial que nos va a ayudar a prosperar. Porque el ChatGPT, por ejemplo, tiene algún tipo de sesgo, que no está mal tampoco que tenga, algún tipo de sesgo sociocultural, ¿no? En el ChatGPT puedes criticar a los blancos, pero no puedes criticar a los negros, a los africanos, a los latinos, no se puede. Te bota de la sesión o te riñe, por ejemplo. Pero más allá de eso, si tenemos nosotros como valores de nuestra convivencia, democracia y libertad y solidaridad, la AI nos puede ayudar más bien en el crecimiento y diseminación de esos valores. Quiero comentarles para empezar a cerrar realmente mi exposición esto. El comité de la división de ética de Microsoft, donde participan psicólogos, ha hecho una investigación utilizando el DALL-E, que hasta donde yo la he visto hace bastante tiempo atrás es una AI que ayuda a generar imágenes, por ejemplo, el ChatGPT y el chat de Bing, que es el chat de Microsoft, hasta donde tengo entendido. Entonces, es posible realmente que los patrones de utilización de estas inteligencias artificiales nos ayuden en la detección de miedos, valores y motivaciones de los propios usuarios. Y esa es una información alucinante. A partir de la utilización de estas inteligencias artificiales podemos más o menos decir, esta persona tiene miedo, le ayudaremos, esta persona tiene esta motivación, le impulsaremos. Y es una información que para que los psicólogos la tengamos, pues tendríamos que ir realmente a interactuar con esa persona. Ahora ya tenemos esta gran herramienta. También se ha aplicado inteligencia artificial para que personas que ya sea por lesiones o causas neurológicas que no puedan hablar o que tengan impedimentos de su habla, puedan comunicarse y obtener trabajo. Y ser exitosas en las entrevistas de trabajo a pesar de tener impedimentos en su habla. Entonces, es una gran ayuda que una persona, a pesar de no poder hablar correctamente, pueda tener un trabajo relacionado con hablar, por ejemplo. Y como les comentaba, los chatbots hacen que el acceso a la psicoterapia, a un nivel orientativo de psicoterapia, sea más democrático y barato, sencillo y eficaz. El acceso a la salud mental es de lo que deberíamos hablar, no de si el chatbot reemplaza al psicoterapeuta o no. Con Big Data, por ejemplo, podemos hacer intervenciones personalizadas para perfiles genéticos específicos o para perfiles de personalidad específicos también. Pero yendo más allá de la psicoterapia, la AI se puede aplicar, permítame verla ahora, por ejemplo. Sí, ya termino. La AI se puede aplicar en construcción de paz. Uno de los elementos más importantes, más determinantes de la aplicación de políticas de construcción de paz no es la mantención de la tranquilidad ciudadana, es la justicia restaurativa en países de altísima violencia política como el nuestro. La inteligencia artificial aplicada a la construcción de paz nos puede dar programas de justicia restaurativa. No solamente negociar, mediar el conflicto, reconciliar a las partes o hacer justicia transicional. Ya hay iniciativas para aplicar AI en justicia restaurativa. El hecho de que te han dañado, lo han hecho a propósito, pero te han restaurado el daño que te han hecho. Bueno, para concluir, creo que la inteligencia artificial, no hay que preguntarnos tanto si la inteligencia artificial puede hacer cosas mundanas por nosotros, ¿no? Que seguramente lo puede hacer muy bien. Yo creo que en términos de salud mental, psicología e inteligencia artificial, habría que preguntarnos si la podemos emplear para hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, la inteligencia artificial, me animaría a decir de aquí a unos 5 o 10 años, ya va a estar bastante preparada, muy bien preparada para hacer un reconocimiento emocional avanzado. Para decirme a mí como profesor o como terapeuta, estas son las emociones de estas personas, pues adáptate a ellas o mejóralas.
también para rehabilitación cognitiva. El ámbito de la neuropsicología clínica es un ámbito altísimamente especializado, donde no se necesita buenas intenciones con un niño con síndrome de Down o con una persona afásica, se necesita una intervención real y además una intervención que toma su tiempo. Eso es lo que intentamos hacer en nuestra maestría en neuropsicología clínica en nuestra universidad. Y si hay inteligencias artificiales que nos ayudan a hacer eso, excelente, porque esa es una de las labores más arduas en psicología, la rehabilitación. Y los modelos de inteligencia artificial a la larga van a poder predecir los resultados de nuestros tratamientos y nos van a poder permitir mejorarlos y nos van a poder permitir optimizarlos, disminuir su costo y aumentar su efectividad. Porque eso es lo que los psicólogos deberíamos pensar. ¿Qué solución es altamente efectiva al menor costo posible para nuestra población? Y finalmente, yo pensaría que si la inteligencia artificial nos puede ayudar a repensar la relación entre salud mental, Estado y sociedad, que nos ayude, totalmente, que nos ayude. ¿Cómo nos relacionamos con el Estado? ¿Cómo la sociedad toma la construcción de la salud mental? Grandes aportes de la inteligencia artificial que nos ayude. Y si la inteligencia artificial puede ampliar el impacto de nuestra universidad pública en nuestro pueblo, en personas que trabajan todos los días y que están esperando resultados de nuestro trabajo como científicos, también que nos ayude. Entonces, se trata de una herramienta maravillosa. Se trata de, quizás, a la larga, ojalá sea considerada la inteligencia artificial paralela, no igual, pero paralela al descubrimiento del fuego o a la revolución newtoniana, al descubrimiento de la tecnología para llegar a la luna, ¿no? Ojalá que la podamos utilizar de esa forma. Y sobre todo, esperemos que la inteligencia artificial pueda permitir la aparición, si vale el término, de mejores ciudadanos. Así que les agradezco mucho. He intentado no pasarme de la hora, pero yo creo que ya es tiempo de terminar. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Buenas noches. Si tienen alguna consulta al máster, por favor. Y también les voy a pasar por chat para que puedan llenar la asistencia solamente de la A a la M, por favor. Gracias. Muy buenas noches. Desearía hacer una consulta a nuestro expositor. Por supuesto, estimado Juan, lo escucho muy atentamente. Claro que sí. Me parece fantástico. Creo que ha sido una brillante presentación. Sin embargo, yo quiero contextualizar nuestra realidad. El desarrollo de las tecnologías ha ocurrido en el siglo anterior, aproximadamente unas 4 décadas. El desarrollo de tecnologías de información y comunicación, ¿cierto?, ha generado un desarrollo exponencial en una sociedades como la americana, la europea y, como sabemos, ¿no es cierto?, el Asia, la asiática en general. Un gran desarrollo. Ha ocurrido un despegue, decía, exponencial. A diferencia, Sudamérica, África, has comentado también, y nuestro país en particular, ha quedado aletargada. Realmente algo está pasando. Al parecer, este desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo de la inteligencia humana, racional, e inclusive la inteligencia emocional han permitido estos desarrollos. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cuál es el link en lo que tú sugerías, ¿no es cierto?, que va a vincular, ¿cierto?, la pobreza con la inteligencia artificial. ¿Cómo hace la universidad, la UNSA en particular, ¿no es cierto? ¿Cómo hace a que aporte la UNSA a ese cambio en la matriz socioeconómica que tenemos en nuestro país en este momento? ¿Cuál es la ingeniería que permite ese link? Lamentablemente la universidad observa el desarrollo socioeconómico y la pobreza de nuestro país, pero muy poco aporte.
prácticamente ninguno. Yo soy docente también en el posgrado de psicología y hemos analizado, bueno, hay una serie de estudios que están orientadas a ver actitudes, conductas, valores y principios de la sociedad boliviana que están llevando a este estado de situación. La pregunta, reitero, ¿cuál sería cuál es el mecanismo, la ingeniería que permita una relación directa entre el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, con la pobreza? Estamos sumidos en una situación realmente grave. Teníamos una oportunidad, vean, no es solamente el tema político, sino hay de carácter estructural, actitudes, conductas, valores que parece que están llevando a esta realidad socioeconómica en la cual nos encontramos. ¿Qué hacemos, Marcelo? ¿Cuál es ese link, valga la redundancia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vinculamos? La inteligencia artificial puede ser una herramienta más tecnológica y cuidado, la universidad mirando hacia adentro, como tú decías, ¿no es cierto? Básicamente más para ver el aspecto ético, más que ver el impacto, los efectos e impactos en la realidad socioeconómica que debe tener la OMSA en este contexto para nuestro país. Bueno, muchas gracias, Juan, por la pregunta y por la apreciación de la exposición. Muchas gracias. Yo me animaría a pensar que las carreras de nuestra universidad tenemos que tener un debate muy informado y muy profundo con respecto a los usos que le podemos dar a esta tecnología y además con respecto a cómo queremos introducirla en nuestro paradigma de pensamiento. Primero, vamos a actualizar, la inteligencia artificial nos debería permitir actualizar nuestro paradigma de pensamiento. Un paradigma que nos permita razonar en función de evidencia y un paradigma que nos permita brindarle soluciones a nuestro país. Bien, habiendo pasado ese punto y hablando específicamente del ámbito de la psicología, yo pensaría que una de las posibles aplicaciones no es tanto que los psicólogos, por ejemplo, diagnostiquemos, es más bien la posibilidad de generar herramientas que nos permitan construir salud, no tanto diagnosticar. La construcción de la salud es multidimensional, es además, digamos, permitidora, les pido disculpas por utilizar esta palabra que no existe en español, nos permite que los seres humanos alcancemos nuestra mejor versión en muchas de las cosas que hacemos. Después yo pensaría que la inteligencia artificial nos debe permitir, a los psicólogos en especial, construir soluciones efectivas a problemas específicos. Y eso significa un cambio importante en la perspectiva del currículum que forma a nuestros estudiantes. Por ahora estamos, no está mal tampoco, pero estamos formando a personas que interpretan la realidad y que la quieren modificar en función solamente de buenas intenciones o del conocimiento previamente aprendido. Creo que la AI nos puede ayudar a generar servicios psicológicos innovadores. Esos servicios psicológicos innovadores trascienden la manera tradicional de plantear la educación del pregrado y obligan a que los psicólogos pensemos en no tanto lo que sospechamos que la gente necesita, sino en darnos cuenta de lo que realmente las personas necesitan. Por ejemplo, un político en la ciudad en Bolivia en las anteriores elecciones necesitaba asesoramiento en su campaña. Y con 2 ingenieros de sistemas, más mi persona, hemos ayudado en esa campaña, independientemente del político, independientemente de qué partido era. Entonces, las proyecciones de este candidato era que iba a sacar entre el 9 y el 17%, y sus asesores le decían que iba a sacar el 9.5% máximo. Bueno, este señor saca el 12.7% en todo el país. 3.7% a partir de cierta intervención psicológica basada en neurociencias e inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hemos hecho eso? ¿Cómo hemos generado soluciones innovadoras al requerimiento de nuestro cliente? Hemos básicamente modificado la publicidad política a distintas estructuras de personalidad que eran averiguadas a partir de interacción en redes sociales.
hemos intentado aplicar a una menor escala lo que ha hecho Cambridge Analytica en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Entonces, esa generación, me animaría a pensar, ¿no? Esa generación de soluciones innovadoras permite que los psicólogos ya no pensemos en diagnosticar, ya no pensemos en los problemas de la gente, que nos situemos específicamente en el requerimiento de nuestros clientes o que nos situemos específicamente en la capacidad de las personas de alcanzar su mejor versión. Y finalmente yo pensaría esto, pensaría que en el ámbito del el acceso a la salud mental es donde los psicólogos nos tenemos que preguntar algo bien importante. Por ejemplo, queremos que haya paz, pero nos tenemos que preguntar también quién financia la paz. Queremos que nuestra población, quiera lograr más cosas, ¿no? Tenga una mentalidad ganadora importante, pero luego nos tenemos que preguntar, ¿y de dónde nos van a nacer esos recursos para que nuestros jóvenes puedan tener aspiraciones y ambiciones saludables? Yo pensaría que inteligencias artificiales que nos permitan acceder a asesoramiento en salud mental y a dotación de psicoeducación pueden tener un impacto medianamente positivo en nuestra sociedad. Así que muchas gracias, Juan, muchos saludos y qué bueno que usted pueda participar en nuestro posgrado. Es un gran aporte lo que usted hace para el posgrado de psicología. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, vamos a dar paso a nuestra siguiente expositora. Muchas gracias, Magíster Marcelo Pablo, por tan excelente exposición que tuvo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pasamos a presentar a nuestra siguiente expositora. Nuestra siguiente expositora es la doctora Karina Mediaseli Díaz. Es doctora en Sociedad de la Informática y del Conocimiento por la Universidad Pontífica de Salamanca, cum laude, España. Máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialista en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la UNED, Agencia Española de Protección de Datos, España. Diplomada en Gobernanza de Internet por la Universidad de Mendoza, Argentina. Candidata a doctora en el doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas por la Universidad Mayor de San Andrés. Y licenciada en Derecho por la Universidad Católica Boliviana. En el año 2016 recibió el Premio Iberoamericano de Investigación otorgado por la Agencia Española de Protección de Datos por su tesis doctoral, el tratamiento de los datos sanitarios en la historia clínica electrónica, caso boliviano. Desde 2008, docente titular de Derecho Informático y actualmente directora de la Unidad de Posgrado y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Forma parte del directorio de ISOC, Sociedad de Internet, Capítulo Bolivia, Grupo de Interés en Ciberseguridad de ISOC y Cybersecurity SIC. Es miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Informático, Red EDI. Participa en la Red Iberoamericana de Protección de Datos, RIPT, y conduce el programa Derecho y Tecnología a un clic. Damos la bienvenida nuevamente a la doctora Karina Mediaseli Díaz. Perdón. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para participar en este curso, que está bastante interesante. He podido escuchar un poco la ponencia de mi antecesor de formación en psicología. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito a ver qué hay en referencia al marco legal, ¿no? Al respecto. Entonces voy a compartir la presentación, si me permiten. Un momento.